El nombre de André Rieu evoca imágenes de violines resplandecientes, valses inmortales y auditorios colmados de aplausos. Su vida ha sido un viaje extraordinario entre escenarios dorados y emociones humanas que no pueden cuantificarse en cifras. Sin embargo, cuando la noticia de su retiro definitivo, acompañada de revelaciones sobre su colosal fortuna, comenzó a circular, no solo sus millones de admiradores se estremecieron. Fue su propia familia la que, al mirar el tamaño de la herencia que dejaba, sintió un nudo en la garganta. No era solo dinero, era el símbolo de décadas de sacrificio, de noches interminables de conciertos, de viajes, de renuncias personales que ahora se convertían en números fríos en cuentas bancarias. En este recorreremos su biografía, desde sus humildes comienzos hasta la cúspide del éxito mundial, para entender cómo André Rieu levantó un verdadero imperio musical. Exploraremos la construcción de su marca personal, las luces y las sombras de su ascenso, así como las raíces familiares que lo hicieron un hombre único. Cada detalle, cada etapa, revela que la herencia que deja no es únicamente financiera, es también cultural, emocional y espiritual. André Léon Marie Nicolas Rieu nació en Maastricht, Países Bajos, en 1949, en el seno de una familia donde la música era tanto una pasión como una disciplina. Su padre era director de orquesta y desde pequeño André creció rodeado de partituras, ensayos y sonidos que impregnaban la atmósfera familiar. Mientras otros niños jugaban en las calles, él aprendía las primeras notas en el violín, instrumento que se convertiría en extensión de su propia alma. La infancia no fue sencilla. A pesar de provenir de un hogar con formación cultural sólida, la vida económica era modesta. Su padre, severo y exigente, le inculcó la disciplina que marcaría su carrera. No había concesiones, las horas de práctica eran sagradas y la perfección era la meta constante. Este rigor dejó cicatrices emocionales, pero también forjó la tenacidad que le permitió años después resistir el desgaste físico y psicológico de las giras internacionales. De adolescente, Rieu ingresó al Conservatorio de Lieja y más tarde al de Maastricht, donde perfeccionó su técnica con maestros que reconocieron en él un talento inusual. No era solo destreza. André tenía un don especial para transformar la música clásica en experiencia emocional, algo que resultaba magnético para el público. A finales de los años 70, cuando la música clásica estaba reservada a auditorios de élite, André soñaba con democratizarla. Su visión era clara. Los valses de Johann Strauss y las piezas orquestales no debían quedarse atrapadas en salones aristocráticos. Podían conquistar plazas, estadios y hasta hogares humildes. Fundó su propia orquesta, la Johann Strauss Orchestra, en 1987. En sus inicios, el proyecto parecía una utopía. Apenas unos cuantos músicos compartían su entusiasmo, y los conciertos se organizaban en teatros pequeños, con presupuestos limitados y muchas dudas sobre el futuro. Pero Rieu tenía una convicción férrea. La música debía emocionar, no intimidar. Mientras la crítica especializada lo acusaba de banalizar el repertorio clásico, el público lo adoraba. Él entendió antes que nadie que la clave del éxito era conectar con la gente común. Sus conciertos se llenaban de alegría, humor y cercanía. No solo era un violinista, era un showman capaz de hablar con la audiencia, de hacerlos reír y llorar. Los años 90 marcaron el despegue definitivo. Con la salida de álbumes como Strauss y Co., André Rieu conquistó listas de ventas en países donde la música clásica rara vez ocupaba los primeros lugares. La televisión fue un aliado crucial. Sus producciones televisadas, llenas de color y romanticismo, lo convirtieron en fenómeno global. De pronto, los escenarios pequeños quedaron atrás. Llegaron los conciertos en estadios, en plazas históricas como el Breithof en Maastricht, donde decenas de miles de personas se reunían para vivir un espectáculo que combinaba música, escenografía majestuosa y una energía casi cinematográfica.
El dinero comenzó a fluir a una escala impensada. Las giras mundiales generaban millones en taquilla, los discos se vendían por millones de copias y el merchandising multiplicaba los ingresos. André Rieu pasó de ser un músico apasionado a convertirse en empresario exitoso, capaz de sostener a cientos de empleados, técnicos y músicos bajo el sello de su orquesta. Con el tiempo, André no solo fue violinista y director, sino también un visionario empresarial. Creó su propia compañía de producción, gestionó grabaciones audiovisuales y aprovechó al máximo las plataformas de distribución internacional. Supo invertir en marketing emocional. Las imágenes de sus conciertos con fuegos artificiales, vestidos de época y escenografías fastuosas se transformaron en marca registrada. La fortuna creció de manera exponencial. Residencias en Europa, inversiones inmobiliarias, colecciones de violines de gran valor y derechos de grabación conforman un patrimonio estimado en cientos de millones de euros. Sin embargo, este lujo nunca fue ostentado de manera vulgar. Rieu siempre mantuvo un estilo elegante y cercano, consciente de que su éxito dependía de mantener vivo el cariño del público. No obstante, el peso de administrar un imperio así también trajo tensiones familiares. La constante ausencia en casa, las giras interminables y la presión por mantener la maquinaria en movimiento afectaron la vida privada. Aquí es donde la herencia adquiere un matiz doloroso. Lo que para el mundo entero es símbolo de triunfo, para su familia representa también años de sacrificios y ausencias difíciles de olvidar. Pese a su agenda colmada, André Rieu siempre intentó mantener una relación estrecha con su esposa Marjorie y sus hijos. Marjorie, además de compañera sentimental, se convirtió en su socia clave. Gestionaba contratos, resolvía asuntos administrativos y le brindaba la estabilidad que necesitaba para dedicarse al arte. En numerosas entrevistas, Rieu confesó que sin ella su carrera no hubiera alcanzado tales alturas. Pero esa misma dependencia generó tensiones, pues la línea entre vida profesional y privada se desdibujaba constantemente. Sus hijos crecieron entre giras y reflectores, con un padre que, aunque amoroso, estaba inevitablemente absorbido por su misión artística. La fortuna acumulada, entonces, es también la prueba tangible de los sacrificios de toda la familia. Esos millones no son solo el resultado del talento, sino de renuncias, cumpleaños perdidos, ausencias prolongadas, momentos irrepetibles que se cambiaron por conciertos multitudinarios. El primer vistazo a la vida de André Rieu revela un trayecto fascinante donde música y negocio se entrelazan hasta volverse inseparables. Su herencia económica es monumental, pero lo que la hace aún más significativa es el trasfondo humano que la acompaña. Para sus seres queridos, no es únicamente un patrimonio que deberán administrar, es un recordatorio permanente de lo que se ganó, pero también de lo que se perdió en el camino. Este muestra que cuando la familia contempla esa fortuna, las lágrimas que surgen no son solo de gratitud ni de dolor, son la mezcla inevitable de orgullo y melancolía. André Rieu no deja únicamente una orquesta de renombre y una cuenta bancaria colosal, sino también una historia de amor, sacrificio y resiliencia, que quedará grabada en la memoria de su familia y del mundo. Cuando se revelaron las cifras de la herencia de André Rieu, la familia quedó paralizada. No era un secreto que su fortuna había alcanzado niveles extraordinarios, pero ver los números impresos en documentos legales fue como abrir una caja de Pandora. Se hablaba de propiedades en distintos países, cuentas millonarias, instrumentos de valor incalculable y regalías futuras que seguirían generando ingresos mucho después de su partida. En cualquier familia, una suma de tal magnitud se convertiría en motivo de tensión. En el caso de los Rieu, la situación adquirió una dimensión aún más dramática, porque lo que estaba en juego no era solo dinero, sino décadas de recuerdos compartidos, de sacrificios, de reproches silenciados y de heridas que nunca cicatrizaron. Los especialistas estiman que la fortuna de André Rieu oscila entre los 450 y 500 millones de euros. Esta riqueza proviene de diferentes fuentes: conciertos y giras internacionales,
con recaudaciones que en algunos casos superaban los 2 millones de euros por noche. Ventas discográficas. Más de 40 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Derechos audiovisuales, grabaciones de conciertos retransmitidos por televisión y plataformas digitales, inversiones inmobiliarias, propiedades en Maastricht, Viena y residencias privadas en Francia y España. Colección de violines, entre ellos piezas de Stradivarius y Guarneri, cuyo valor individual supera los 5 millones de euros. A simple vista, la distribución parecía sencilla. Su esposa Marjorie y sus 2 hijos serían los herederos naturales, pero la realidad escondía complejidades. Marjorie, la inseparable esposa de André, no solo fue compañera sentimental, sino también la gestora de su imperio. Durante décadas manejó contratos, finanzas y personal. Para muchos, ella era tan responsable del éxito como el propio violinista. Cuando se leyó el testamento, quedó claro que André había querido garantizar su futuro. Marjorie recibiría la mayor parte del patrimonio líquido y el control de la empresa productora. Pero esa decisión generó tensiones con los hijos. Algunos consideraban que se trataba de una herencia desproporcionada, casi una señal de desconfianza hacia ellos. Los rumores en Maastricht hablaban de reuniones tensas, de silencios incómodos en cenas familiares donde el tema del dinero se evitaba, pero siempre flotaba en el aire. Los 2 hijos de André crecieron bajo la sombra de un padre gigante. Ser hijo de Rieu significaba disfrutar de privilegios, pero también cargar con una presión enorme. No era fácil construir una identidad propia cuando el apellido estaba ligado a una figura universal. En el reparto, cada hijo recibiría una parte significativa del patrimonio, propiedades, regalías y acciones de la compañía. Pero el verdadero dilema era otro. ¿Quién quedaría al frente de la Johann Strauss Orchestra? El testamento no lo especificaba con claridad, dejando abierta la posibilidad de que fueran ellos, Marjorie o incluso un consejo externo. Esa ambigüedad provocó un choque de intereses. Para los músicos de la orquesta, la incertidumbre generaba miedo. ¿Seguirían teniendo trabajo sin la batuta del maestro? Para la familia, se abría un campo de batalla emocional y económico. La herencia de Rieu no solo afecta a su familia directa. Detrás del imperio hay decenas de músicos y técnicos que han trabajado con él por décadas. Algunos lo consideran una figura paterna, otros un jefe exigente. Pero todos saben que su vida depende de la continuidad del proyecto. Algunos rumores sugieren que André dejó estipulado en el testamento un fondo de seguridad para garantizar sueldos y estabilidad laboral durante un periodo de transición. Un gesto que habla de su compromiso social, pero que también añade complejidad al reparto de bienes. Las lágrimas de la familia no provenían solo de la tristeza por la pérdida, sino de la dificultad para aceptar la dimensión de la herencia. Había orgullo, claro. André había construido algo monumental, pero también existía resentimiento. Los hijos se preguntaban por qué no recibían un papel más claro en la orquesta. Marjorie defendía que André le confiara el control porque ella conocía cada engranaje del negocio. Los abogados recomendaban paciencia, pero el proceso legal se alargaba, removiendo viejas heridas. La disputa no llegó a convertirse en un escándalo mediático abierto, pero en los pasillos de Maastricht se hablaba de fricciones intensas. Uno de los puntos más delicados fue el destino de su colección de violines. No se trataba de simples instrumentos, eran piezas históricas que habían acompañado a André en giras y grabaciones memorables. Algunos miembros de la familia querían subastarlos, otros insistían en conservarlos como legado cultural. Finalmente, trascendió que al menos uno de los Stradivarius sería donado a un museo neerlandés, como símbolo de gratitud a su tierra natal. Una decisión que emocionó al público, pero que para la familia significó renunciar a millones de euros. El choque entre orgullo y dolor era inevitable. La fortuna simbolizaba todo lo que André había logrado, pero también recordaba ausencias. Sus hijos, ahora adultos, confesaban en privado que aunque admiraban a su padre,
lo habían perdido durante gran parte de su infancia por las giras interminables. Esa herencia, en lugar de traer paz, abría la puerta a recuerdos agridulces, cumpleaños olvidados, navidades solitarias, llamadas telefónicas desde hoteles lejanos. El dinero era una prueba tangible del precio que todos habían pagado. El testamento de André Rieu no es solo un documento legal, es un espejo de su vida. Refleja grandeza, sacrificio, amor y contradicciones. Para su familia, recibir esa herencia significa enfrentar el dilema de cómo transformar lágrimas en unidad. El dinero puede unir o destruir, y en este caso la herencia de Rieu es también una prueba moral. ¿Podrá la familia mantener vivo su legado sin perderse en disputas internas? El fallecimiento de André Rieu no solo dejó tras de sí un vacío humano y una herencia millonaria. También abrió un capítulo nuevo en la historia de la música universal, el de un artista que supo transformar el lenguaje clásico en un fenómeno de masas. Más allá del dinero, su legado cultural es incalculable. Cada vals interpretado, cada sonrisa compartida en los conciertos, cada lágrima derramada por el público, representa una parte de esa herencia invisible que no puede medirse en euros. Este aborda cómo se recordará a André Rieu en el futuro. Su influencia en la música, en la industria cultural, en la forma de concebir los conciertos y en la vida de millones de personas que, gracias a él, descubrieron la magia de los violines. Uno de los aportes más significativos de André Rieu fue haber democratizado la música clásica. Hasta su llegada, el vals y las piezas de Strauss parecían reservadas a salas elegantes y públicos de élite. Rieu rompió esa barrera. Sus conciertos eran auténticas celebraciones populares, escenarios al aire libre, vestuarios coloridos, humor, interacción con el público. El vals dejó de ser exclusivo de Viena para convertirse en patrimonio mundial. En ciudades tan distintas como Sydney, Ciudad de México o Tokio, miles de personas bailaban y reían al son de su orquesta. Este fenómeno marcó un antes y un después. Muchos jóvenes que jamás habían asistido a un concierto clásico conocieron el género a través de él. Así, el rey del vals se convirtió también en embajador cultural. El modelo de negocio de André Rieu revolucionó la industria. Supo combinar tres elementos. Espectáculo visual. Sus conciertos eran producciones de gran escala, con escenarios monumentales y elementos teatrales que convertían la música en cine vivo. Accesibilidad. Las entradas, aunque costosas en algunos lugares, seguían siendo más baratas que las de otros espectáculos de la misma magnitud. Medios de comunicación. Rieu entendió antes que muchos colegas el poder de la televisión y las plataformas digitales. Sus DVDs y transmisiones especiales lo llevaron a hogares donde nunca hubiera llegado. Hoy, muchos promotores reconocen que el modelo de Rieu inspiró la manera de organizar giras y espectáculos híbridos, que mezclan música, escenografía y emoción. La ciudad natal de André Rieu, Maastricht, se convirtió en santuario cultural gracias a él. Cada verano, el Breithof se transformaba en un escenario majestuoso que atraía a turistas de todo el mundo. Los hoteles se llenaban, los restaurantes prosperaban, la economía local se beneficiaba directamente de su música. Tras su muerte, la ciudad decidió honrarlo con proyectos conmemorativos. Un museo dedicado a su vida y carrera, un festival anual de música en su nombre, la propuesta de renombrar una de sus plazas principales como Plaza André Rieu. Para los habitantes de Maastricht, Rieu no fue solo un músico exitoso, sino un benefactor que puso a la ciudad en el mapa cultural global. El verdadero legado de Rieu vive en quienes lo escucharon. Personas que jamás habían llorado con un concierto, descubrieron en sus notas una puerta a la emoción pura. Testimonios de fanáticos relatan cómo su música los acompañó en momentos de duelo, de enfermedad, de soledad. Algunas parejas bailaron su primer vals de boda con temas de Rieu. Otros viajaron miles de kilómetros solo para verlo en vivo. Hubo quienes lo consideraron un sanador del alma,
Alguien capaz de transformar una noche cualquiera en un recuerdo imborrable. La herencia, entonces, no solo pertenece a su familia, pertenece al mundo entero. Tras meses de tensiones, la familia comprendió que la mejor manera de honrar a André era proteger su legado cultural. Marjorie y los hijos llegaron a un acuerdo. Los bienes se repartirían de manera justa, pero la prioridad sería mantener viva la Johann Strauss Orchestra. Se decidió que la orquesta continuaría con giras, dirigidas por un equipo de confianza formado por músicos veteranos y productores cercanos. No se trataba de imitar a Rieu, sino de prolongar su espíritu. Los violines seguirían sonando, las plazas seguirían vibrando, y la memoria del maestro se mantendría intacta. Ese acuerdo transformó las lágrimas de dolor en lágrimas de reconciliación. Más allá de la música y la riqueza, André Rieu dejó un legado de valores, la alegría como bandera. Demostró que el arte no debía ser solemne ni distante, sino cercano y vital. El esfuerzo constante, detrás del glamour había disciplina, horas de ensayo, perfección inquebrantable. La humildad en el éxito, a pesar de su fortuna, siempre se mostró como un hombre sencillo, orgulloso de su tierra natal. Estos valores inspiran no solo a músicos, sino a cualquier persona que busca convertir sus sueños en realidad. La inmortalidad del rey del vals. Si bien los millones heredados por su familia fueron motivo de lágrimas y disputas, el verdadero tesoro de André Rieu es inmortal. Sus grabaciones seguirán vendiéndose, sus conciertos grabados seguirán emocionando a nuevas generaciones, y su figura quedará grabada como la del hombre que devolvió la magia del vals al corazón del pueblo. La herencia material puede agotarse o dividirse, pero la espiritual se multiplica con cada nota que suena en una radio, en un televisor o en la memoria de quienes bailaron alguna vez bajo su batuta. La historia de André Rieu es la de un hombre que supo transformar su pasión en un imperio, y ese imperio en un regalo para la humanidad. La herencia que dejó hizo llorarte a su familia, sí, pero no solo por el peso del dinero, sino por la magnitud de su ausencia y el valor de todo lo que construyó. En el fondo, esas lágrimas son también de gratitud, porque André Rieu no solo fue un músico, fue un creador de felicidad, un puente entre generaciones, un soñador que convirtió el vals en un lenguaje universal, un suspiro, un violín, un vals que parece no terminar nunca. Así se recuerdan los conciertos de André Rieu. Pero cuando llegó la noticia de su partida, no solo los escenarios quedaron en silencio. Fue su familia la que, al abrir el testamento y descubrir el tamaño de la fortuna que dejaba atrás, no pudo contener las lágrimas, porque la herencia de André Rieu no es solo dinero, es una vida entera de sacrificios, de triunfos, de ausencias y de amor incondicional por la música. Hoy vamos a contarte la historia del hombre que democratizó la música clásica y que, al despedirse, dejó un legado tan inmenso que hizo llorar a quienes más lo amaban. André Léon Marie Nicolas Rieu nació en 1949 en Maastricht, Países Bajos. Su infancia estuvo marcada por la disciplina musical de su padre, director de orquesta. Desde pequeño, André encontró en el violín no solo un instrumento, sino una voz. Mientras otros niños jugaban en la calle, él pasaba horas practicando escalas. Su sueño era claro, llevar la música clásica más allá de los teatros elitistas y convertirla en una fiesta para todos. Ese sueño lo llevaría, décadas después, a fundar su propia orquesta, la Johann Strauss Orchestra, nacida en 1987, con apenas unos músicos y una visión casi utópica. Al principio, nadie creía que fuera posible. La crítica lo acusaba de banalizar el repertorio clásico. Pero el público lo adoraba. Con álbumes como Strauss y Co. y conciertos televisados, Rieu conquistó corazones de Europa, América y Asia. No eran simples recitales. Eran espectáculos llenos de luz, humor, vestuarios de época y fuegos artificiales. De pronto, ciudades enteras se rendían a sus valses.
El Breithof de Maastricht se convirtió en templo de peregrinación musical, y sus giras mundiales recaudaban millones cada noche. André Rieu no era solo un violinista, era un fenómeno cultural. Con el éxito llegaron cifras que parecían imposibles para un músico clásico, más de 40 millones de discos vendidos. Giras con recaudaciones superiores a los 2 millones de euros por concierto. Una colección de violines con piezas únicas, como un Stradivarius valuado en millones. Su fortuna personal se estimaba en 450 a 500 millones de euros. Pero cada euro estaba manchado de esfuerzo, noches sin dormir, viajes interminables y ausencias familiares. Cuando se abrió el testamento, la herencia fue clara. Su esposa Marjorie recibiría el control de la compañía y gran parte del patrimonio líquido, mientras que los hijos tendrían propiedades, acciones y parte de las regalías futuras. Pero lo que parecía sencillo pronto se volvió doloroso. ¿Quién debía liderar la Johann Strauss Orchestra? ¿Debían venderse los violines históricos? ¿Cómo repartir lo que, más allá de lo económico, tenía un valor emocional incalculable? Las lágrimas de la familia no eran solo por la pérdida del ser amado, sino también por el peso de esa responsabilidad. La herencia de André Rieu va mucho más allá de las cifras bancarias. Democratizó la música clásica, llevándola de los salones aristocráticos a plazas y estadios. Convirtió el vals en un lenguaje universal, capaz de emocionar a jóvenes y mayores en todo el mundo. Transformó Maastricht en símbolo cultural, generando turismo y orgullo local. Millones de personas en todos los continentes recordarán siempre cómo lloraron, rieron o bailaron gracias a su música. La familia entendió finalmente que la mejor manera de honrarlo era mantener vivo su legado. La Johann Strauss Orchestra sigue en marcha, bajo la dirección de un equipo de músicos veteranos y productores cercanos, decididos a que los violines no dejen de sonar. Museos, festivales y homenajes en Maastricht recuerdan cada año al maestro, y su música, grabada en miles de discos y conciertos, seguirá emocionando a generaciones futuras, porque el dinero puede agotarse, pero la magia del vals de André Rieu es inmortal. La herencia de André Rieu hizo llorar a su familia, pero no solo por las cifras astronómicas. Fue el peso de comprender que detrás de cada euro había noches de ausencia, sacrificios y un amor absoluto por la música. Hoy, mientras el mundo entero sigue escuchando sus valses, su familia lo recuerda con lágrimas de orgullo y gratitud, porque André Rieu no dejó solo una fortuna, dejó alegría, esperanza y un puente eterno entre la música clásica y el corazón del pueblo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te emocionó, dale like, comenta y suscríbete para seguir descubriendo las vidas ocultas y los legados de los grandes artistas. La música de André Rieu seguirá sonando, y nosotros la mantendremos viva juntos.